El Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Eh, Gracias por estar allí, por querer compartir la palabra de Dios. Saludamos a la pastora Carmen Santiago, a Padilla, y a 306 personas que están allí conectadas para compartir la palabra de Dios. Yo los invito a que vayamos a primer carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1. ¿Sí? Y vamos a estar hablando de los problemas que existen en el matrimonio. Bueno, de existir existe una variedad muy grande de problemas, ¿sí? Pero vamos a estar hablando de los problemas que están aquí referidos en la palabra de Dios. Bueno, saludo a los hermanos que están compartiendo, gracias, bendiga sus vidas y la de sus familiares. Y vamos a estar viendo las cosas que suceden en el matrimonio y las cosas que nosotros creemos y las cosas que Dios manda, ¿sí? Porque cada persona tiene una idea, ¿sí?, de lo que es el matrimonio. Y claro, unos tienen una idea, otros otra idea, los hombres tienen una idea, las mujeres tienen una idea, pero las ideas de cada persona es una cosa. Ahora, lo que manda el Señor, como acá podemos ver también, no, por ahí el apóstol Pablo dice yo, ¿sí?, yo recomiendo, ¿sí? Así que hay palabra del Señor y recomendaciones de Pablo también. Y bueno, vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Yo le pido a Dios que me alumbre el entendimiento para predicar su palabra, para comentarla, porque si no tenemos el alumbramiento de Dios a través del Espíritu Santo, no tenemos la sabiduría que necesitamos para predicar su palabra. Y bueno, comenzamos aquí en el capítulo 7, primer carta a los Corintios, en el versículo 1, y comienza diciendo Pablo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Sí? Esta es una de las recomendaciones que comienza haciendo el apóstol Pablo. Y debido a los tiempos que él vivía, pues él comienza a decir que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Bueno, esto es algo muy tremendo, ¿no? El apóstol Pablo quiere aconsejarnos siempre no comenzar, digamos, un matrimonio. Más que nada, él está sugiriendo siempre que las personas no se casen. Y bueno, si nosotros analizamos la palabra de Dios, vamos a ver que el matrimonio es algo muy de mucho cuidado, podríamos decir. Y como decía yo recién, cada una de las personas del matrimonio, cada persona, tanto el hombre como la mujer, hablan de sus derechos que tienen en el matrimonio, ¿sí? Y acá vamos a ir viendo qué es lo que aconseja
según conforme a los pensamientos de las personas y, y lo que dice la palabra de Dios. Mire, fíjense bien, acá está diciendo Pablo, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿sí? O sea que el apóstol Pablo sabía algunos problemas que había allí en la iglesia de Corinto y le envía un mensaje al apóstol Pablo. Entonces, él le dice, bueno, referente a las cosas que vos me has escrito, él dice, bueno le sería al hombre que no tocara mujer. Y, y dice, bueno, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Porque una de las cosas que, lógicamente, Dios tiene en sus mandamientos y las prohibiciones que tiene son no cometer adulterio y no fornicar, dice, ¿cierto? En sus mandamientos. Pero fíjense ustedes que estos dos mandamientos son los que más se quebrantan. Los solteros en fornicación están quebrantando este mandamiento y los casados están quebrantando el mandamiento donde dice que no adultere y sin embargo los casados adulteran. Antiguamente se hablaba, que los hombres eran solamente los adúlteros. Pero hoy en día está igual, 50 y 50. Son adúlteros los hombres y son adúlteras las mujeres. De hecho, que las mujeres dicen, bueno, yo quiero mis derechos, ¿cierto? Y acá esto de que cada persona quiere sus derechos trae discusiones, ¿sí? Y una de las cosas que está recomendando aquí el apóstol Pablo es que no toquen una mujer, ¿sí? Dice, pero por el problema que existe de la fornicación, entonces cada uno debe tener su esposa, ¿sí? Y cada mujer tiene que tener su propio marido. Ahora, podemos ver una de las cosas más sobresalientes es que posiblemente hay personas que por, por tener a alguien, ¿sí? Como mujer o una mujer como tener como su esposo, se casan, ¿sí? Pero es posible que alguno de los dos cónyuges no ame lo suficientemente como tendría que amar. Y bueno, de ahí ya comienzan tremendos problemas y diferencias. ¿Por qué? Y porque nosotros vemos que una de las cosas más tremendas que hay para el ser humano, primero es tener fe en Cristo Jesús. Y lo segundo que yo veo como persona anciana, veo que el otro problema que existe es el matrimonio. Tener fe y tener un buen matrimonio son una de las cosas más difíciles para las personas. ¿Por qué? El que tiene fe es aquel que lo demuestra cumpliendo los mandamientos. Por eso dice el Señor, si ustedes me aman, cumplan los mandamientos. Y pidan todo lo que quieran y se les va a hacer hecho. Ahora, tener fe es uno de los problemas grandes o mantenerse en la fe. Y el segundo es el matrimonio,
manteniéndose unidos en el matrimonio. Ahora, hay diferencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una idea y los hombres tienen otra idea, ¿sí? Dios hizo al hombre de una forma y Dios hizo a la mujer de otra forma. No son iguales. Y en el tiempo se va, se va malentendiendo el matrimonio en las cuales las personas, tanto el esposo como la esposa, en vez de ser personas que se, se podría decir, se combinan una con la otra, más que nada de combinarse para actuar, para conseguir todos los propósitos que tienen las familias y los planes que tienen en su vida, el matrimonio termina convirtiéndose en dos personas oponentes. En vez de ser personas que se combinan para triunfar, se convierten en dos oponentes como que fueran dos equipos de fútbol. A ver quién hace más goles, a ver quién es mejor, a ver quién tiene mejor enseñanza, eh, mejores ideas, ¿sí? Entonces, en vez de convertirse en un equipo, el matrimonio, para planear, para triunfar, se convierten en dos equipos que son oponentes. Entonces, el hombre va por un lado y la mujer por el otro. Eh, entonces, cuando acá aconseja el apóstol Pablo, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Para no acostumbrarse a vivir en matrimonio y vivir solo, ¿para qué? Porque viviendo solo va a tener menos problemas. Pero ¿qué pasa? Dice, si no pueden vivir solo, ¿sí? Pero por causa de las fornicaciones, ¿sí? Porque las personas pueden vivir eh, solteras y como se hace hoy en día, cada, cada persona, ya no son matrimonios, sino son parejas, y cada uno vive en su casa y se encuentran en tiempos casuales. No es lo mismo que convivir en una casa dos personas y ponerse de acuerdo en triunfar en la vida y poder criar a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? La gente va, eh, se podría decir, caminando en esta vida o corriendo la carrera que nos pide el Señor. eh, Vamos, cada uno se puede decir por su lado. Dios bendiga a Andrés Tacisto, gracias por compartir la palabra. Dios bendiga a usted y a toda su familia. Gracias por compartir. Bueno, entonces el matrimonio, en vez de ser una unión, porque es una unión de dos personas donde se juran amarse para siempre en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, pero va pasando el tiempo y con esas cosas que van sucediendo en la vida, cada persona, en vez de convertirse en un amigo, ¿sí? Amén, mi hermano. En un amigo o en dos amigos, primero que nada, dos amigos, terminan convirtiéndose en dos enemigos. Y bueno, cada persona dentro del matrimonio siempre dicen, bueno, el hombre es un sinvergüenza, el hombre es esto, el hombre es otro, y la mujer es buena, es esto, es lo otro. Pero yo veo que no siempre se cumple de que ni el hombre ni la mujer a veces están haciendo las cosas bien y cumpliendo con las cosas como se deben cumplir,
todo aquello que se juraron el día que se casaron, termina siendo una mentira, un engaño, en la cual terminan diciendo las personas y los que lo ven, ¿qué es lo que dicen? ¿Para qué casarse? Para tener esos problemas, para tener esas dificultades. Entonces, uno de los consejos que está dando el apóstol Pablo, dice, bueno, le sería al hombre, en pocas palabras, no casarse, ¿sí? No tocar mujer. Pero, a causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Y acá empieza a decir una de las cosas que son uno de los problemas más grandes del matrimonio. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, ¿sí? Y asimismo la mujer con el marido. Si ustedes analizan y van a ver que esto no es una realidad, no es una realidad. El hombre a veces no cumple el deber conyugal con su esposa, porque seguramente ya está fuera del matrimonio, aunque esté en la misma casa, está fuera del matrimonio, y ya no le interesa cumplir el deber conyugal con su esposa porque ya tiene un lugar fuera de su casa en el cual no necesita de cumplir con el deber conyugal en su casa. Y la mujer tiene el problema, como siempre sabemos, esto es mundial, no es de aquí nada más, esto es una cuestión mundial, siempre la mujer también tiene sus problemas personales con su vida, con su cuerpo, ¿sí? Y bueno, Dios bendiga a Silvia Basualdo, Dios la bendiga mucho, gracias por compartir, Dios bendiga su vida y la de su familia. Y bueno, por ciertas circunstancias siempre, la mujer siempre a la hora de tener una relación conyugal con su esposo, siempre tiene dificultades, ¿sí? Siempre tiene un problema u otro. Y lógicamente, al no tener conocimiento de la palabra, tanto el marido como la mujer cometen ciertos errores que a veces se convierten en pecados. ¿Y qué dice acá la palabra? Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora, acá viene la parte interesante que tanto el cónyuge, el hombre como la mujer, deberían tener en cuenta en el matrimonio. ¿Sí? Porque esto es se podría decir, el problema más grande que existe en los matrimonios. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Quién tiene potestad? Su marido. Ahora, ¿qué significa potestad? Tiene el derecho. ¿Sí? Dice, la mujer no tiene potestad, dice, sobre su propio cuerpo. Está diciendo que si la mujer se casó, no es dueña de su propio cuerpo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Que dice, si no el marido tiene el derecho sobre su propio cuerpo. Y dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que el hombre tiene los derechos sobre el cuerpo de la mujer. Y
la mujer tiene el derecho sobre el cuerpo del esposo. Y dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Saben que por lo general no van a escuchar que se predique en realidad sobre el matrimonio y sobre el problema real que hay en el matrimonio? ¿Sí? Porque ustedes van a ver, principalmente en los que son personas que están en eminencia, empecemos del presidente, los gobernadores, después siguen más abajo los intendentes, los diputados, que esto, que el otro, ustedes van a ver que todos tienen sus problemas. El problema matrimonial es en todos los matrimonios y no importa el estatus de la persona. Ahora, ¿qué hacen los matrimonios? ¿Por qué me refería a los presidentes y a los gobernadores? Porque tanto los presidentes como los gobernadores y todos los demás que están en la política, a la hora de estar frente a las personas, principalmente cuando le van a sacar foto, ¿qué es lo que ven ustedes? Una sonrisa, ¿sí? Van a ver a los matrimonios juntos para que la gente vea que están bien formados. Y si vemos que un equipo de fútbol se saca una foto, lo vamos a ver que ellos están abrazados a la hora de sacarse una foto. ¿Para qué? Para demostrar que están unidos en una fuerza. Por lo general, una de las cosas que yo veo en el matrimonio es que las personas también hacen como los presidentes o los equipos de fútbol, que a la hora de estar con la gente se preparan una linda sonrisa para la foto, pero a lo mejor no le están sacando fotos, sino que saben que los están viendo. Máximo si es pastores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los pastores? A lo mejor vienen, Dios bendiga a Madeleine Leiva Otero, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana, gracias por compartir y gracias por estar siempre allí, también compartiendo conmigo en todo momento. Gracias, mi hermana, Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Veía ahí fuego, sí, realmente es una predicación muy, muy de fuego. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ocupa de un montón de cosas, de la prosperidad y qué sé yo, cuántas cosas. Pero, ¿cuál es la realidad en el matrimonio? ¿Y cuál es la realidad en la relación conyugal? Para que las personas entiendan lo que es el matrimonio, comienza y termina dentro del dormitorio o de la habitación conyugal. ¿Sí? Ahí comienza y ahí termina el matrimonio. Y los resultados de ese matrimonio en la habitación conyugal los van a ver ustedes después en los resultados que tiene cada uno de los cónyuges en las cosas que hace. ¿Sí? Y bueno, hay algunos que pueden mentir para la foto, como digo yo, como un equipo de fútbol, como un presidente, o como la familia Ingalls, que se ven todos muy lindos, muy formados, muy armados, pero realmente no hay ninguna familia Ingalls, ¿sí? A veces está todo destruido, pero las personas aparecen unidas para la foto, o para los hijos, o para los amigos, pero en realidad hay muchos matrimonios que en realidad son una mentira. Primero que nada, un matrimonio debe estar fundado en el Señor, ¿sí?
Los dos deben ser creyentes y los dos deben servir al Señor. ¿Sí? Hay personas que piensan, muy bien, mi hermana Silvia, muy bien, vamos a estar orando por usted, por sus dolencias. Como les digo, generalmente los matrimonios son una mentira. ¿Por qué? Bueno, porque cada persona dentro del matrimonio está buscando cómo puede realizar sus propios propósitos, que a veces no tienen nada que ver con el marido y sus hijos, sino propósitos personales, donde no benefician ni al cónyuge ni a los hijos. Y ese pensamiento de, digamos, de estar pensando en sí mismo personalmente, hace que los matrimonios terminen destruidos. Muchas de las personas se casan y si usted le pregunta por qué se casa con aquella persona, y esa persona le va a decir, bueno, porque esa persona me hace feliz a mí, sin entender y saber que cuando una persona se casa es para hacer feliz a la otra persona, no esperar que la otra persona se esté desviviendo, ¿sí? Por uno, sino que uno se debe desvivir por la otra persona. Y generalmente una de las cosas que es chocante dentro del matrimonio es que cada persona llega al matrimonio con diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes formas de vida. Dentro de lo que es un ser humano, todos tenemos diferentes formas de vivir. Un consejo que le doy a las personas, como un día se lo di a una de mis nietas, es no casarse con personas extranjeras. ¿Por qué? Porque ahí viene el gran problema. En un principio la gente se enamora, todo muy bien, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Media vez las personas, ya sean de la misma nación o de naciones diferentes, aparecen las culturas, y mientras estaban de novios conociéndose, cada uno mantenía las uñitas guardaditas, ¿sí? Para que no se las viera el otro enamorado, ¿no? Pero después que se casan, poquito a poco, comienza a aflorar las costumbres de cada ser humano. Y llega ninguna de las personas en el matrimonio cede a la otra persona, como por ejemplo decirle sí está bien, sí está bien. Generalmente las personas dicen no, no está bien. Se casaron enamorados y todas esas cosas. Pero después, en las opiniones, tienen opiniones diferentes y no dicen sí, estoy de acuerdo o está bien, sino que dicen no, no estoy de acuerdo, no me parece bien. Y cada uno esos matrimonios comienzan así a desviarse y terminan en separaciones. Hoy día podemos ver que ninguna persona piensa bien del matrimonio. Y estamos en los tiempos, como dice la palabra, en los postreros tiempos, dice, habrán hombres amadores de sí mismos donde prohibirán casarse y de abstenerse de ciertos alimentos. Estamos en esos tiempos en que, si ustedes miran las estadísticas en la mayoría de los lugares, principalmente en Argentina, la gente
no quiere contraer matrimonio. ¿Cómo será que se ha hecho de que a veces la jueza venga al lugar donde a que vayan a los hogares, van a los hogares y casan a las personas? ¿Por qué? Y porque eh, casi no les gusta ir al registro civil, como decimos nosotros, ¿sí? A casarse por las leyes. Entonces, vamos a ver un montón de mujeres que están pasando grandes problemas por no estar protegidas por las leyes como debería ser, porque no se casaron legalmente, sino que comenzaron a vivir en lo que se llama concubinato. Es una palabra que desde niño a mí me sonó muy fea. Pero esa es la realidad hoy en día. La gente prefiere vivir en concubinato que casarse. ¿Por qué? Porque si se casan, comienzan muchas cosas a caminar y a trabajar en el matrimonio, principalmente lo que se refiere a posesiones. Entonces uno dice, no, yo quiero esto, el otro dice, yo quiero esto, y comienzan las diferencias. Y aquellas personas que se casaron con tanto amor y cariño, terminan, si es posible, algunos llegan hasta a matar al cónyuge con tal de quedarse con todas las cosas. ¿Sí? O sea que, cuando dice acá el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, no está diciendo cualquier cosa, ¿sí? Sino está diciendo que a veces el matrimonio no es la realidad que se espera, ¿sí? No es la realidad que se espera, sino que termina siendo el matrimonio una cárcel, en vez de ser un lugar como Dios quiso y bendijo al matrimonio. Dios bendijo al matrimonio, ¿para qué? Para vivir, dice, para disfrutar el matrimonio, para que se reproduzcan, para que tengan muchos hijos. Pero acá en la Argentina, por lo menos en los tiempos que yo era chico, la gente decía, tengo 2 hijos y nada más. Ahora, lógicamente, porque el gobierno le paga por cada hijo, hay muchas personas que tienen hijos. Pero si no, el índice que se llama de crecimiento demográfico sería muy poco acá. Así que ahora hasta las mujeres solteras tienen hijos. Y teniendo hijos cobran del gobierno. ¿Y qué sucede? Que no tienen necesidad de tener marido en su casa. ¿Por qué? Porque a las mujeres no les gusta aguantar a su marido y a los hombres no les gusta aguantar a su esposa. Entonces, terminan todos divorciándose o viviendo como los artistas, cada uno en su casa, y se encuentran solamente en momentos casuales. Pero eso no es vivir dentro del Evangelio y como Dios lo pide. Dice, no os neguéis el uno al otro. Fíjense bien, no os neguéis el uno al otro. No se nieguen el uno al otro en una relación conyugal. Pero sin embargo, es lo más común que dentro del matrimonio siempre haya uno que se niega. Siempre hay alguno que puede estar cansado, puede estar enfermo o puede tener dolor de cabeza. El asunto es que se casan las personas habiendo un gran atractivo, y no espiritual, sino físico, ¿sí? Porque ningún matrimonio va a andar bien si no hay un atractivo físico.
y fundado en el Señor espiritualmente. ¿Sí? Si no hay un atractivo físico, no se van a casar como debería ser. ¿Sí? Entonces, acá está aconsejando, está hablando el apóstol Pablo, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea que si van a dejar de tener una relación conyugal o marital, que sea de mutuo consentimiento, que estén de acuerdo en que no van a tener una relación conyugal, sino que estén de acuerdo para qué. Dice, para ocuparos sosegadamente en la oración, o sea, dicen, bueno, vamos a estar orando un día o 2 días, lo que se pongan de acuerdo, dice, para dedicarse a la oración. Pero ¿qué dice después? Y dice, y después volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense bien, siempre en el matrimonio uno de los cónyuges desea tener relaciones maritales, uno siempre más que el otro. Pero a veces uno de los cónyuges dice no, porque se olvida de que el marido es el dueño de su cuerpo y se olvida que la esposa es el dueño del cuerpo del varón. Y si no, ¿pero qué pasa? ¿Qué dice acá? Dice, si se van a separar, que estén de acuerdo en no tener una relación conyugal. Pero después vuélvanse a juntar en uno. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son uno. Entonces, en su relación conyugal, dice, son uno. Dice, vuélvanse a juntar como si fueran uno. Así como nosotros somos uno con el Señor en un mismo espíritu, así cada matrimonio es uno en su relación conyugal, marital, y aparte también el mismo espíritu del Señor. Entonces dice, ¿para qué hay que hacer esto? Para que Satanás no comience a tentar a uno de los cónyuges. Porque si uno se niega, Satanás va a venir a trabajar sobre la persona que desea tener una relación conyugal. Entonces, al no tener cabida en su matrimonio, una relación como corresponde en el Señor placentera, va a ser tentado por Satanás para ir a tener una relación fuera del matrimonio, o sea, cometiendo adulterio. A causa, dice, de vuestra incontinencia. ¿Por qué? Porque el cónyuge que dice que no quiere tener una relación conyugal está obligando al otro cónyuge a vivir en lo que se llama incontinencia, ¿sí? Lo está obligando al otro cónyuge a vivir en incontinencia. ¿Y qué dice? Mas esto digo por vía de concesión. Fíjense bien acá cómo comienza a hablar el apóstol Pablo. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mas digo esto como un consejo que yo les doy, ¿sí? No es que sea un mandamiento, sino es un consejo mío como apóstol que yo les doy. Y dice, quisiera más bien
que todos los hombres fuesen como yo. ¿Sí? Pero ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Él decía, quisiera que todos los hombres como yo, que tuvieran el don de incontinencia. ¿Sí? O sea, que tuvieran el don de no necesitar un cónyuge. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. ¿Sí? Quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Quisiera que todos los hombres tuvieran el don de incontinencia. ¿Sí? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Qué quería decir esto? Bueno, cada persona que ha sido llamada en el Señor tiene su propio don. Dones espirituales, ¿sí? Y esto es un don para vivir, si tiene el don de incontinencia, es un don para vivir solo sin necesidad de tener cónyuge. Ahora, dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea que no todos tienen el mismo don. No todos tienen, por eso lo dice la palabra y lo está diciendo él, unos tienen un don de poder vivir solos sin tener un esposo o una esposa. Y otros no pueden estar si no tienen un esposo o una esposa. ¿Sí? Dios bendiga a mi hermana Juana Rosario de allí de Estados Unidos. Dios la bendiga y gracias a Dios que usted está ahora compartiendo con su familia. Que Dios la bendiga. Disfrute su familia. Disfrute todo lo que pueda. Y que todo sea de bendición para usted y su familia. Gracias por compartir. Entonces, fíjense bien lo que dice, se está yendo la hora. Digo pues a los solteros y a las viudas. Fíjense bien. Dice, digo pues a los solteros y solteras y a las viudas y a los viudos, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Fíjense bien. El apóstol Pablo no es que no estuvo casado nunca, sino que él pertenecía al grupo del Sanedrín, donde debían ser personas de renombre, ricos, casados y con conocimiento de la ley. ¿Sí? Dios bendiga a Roberto Pacheco que está viendo. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Entonces, él había estado casado por el lugar que él tenía. Pero, él acá está diciendo, ¿sí? Digo pues a los solteros, solteras, y a las viudas y a los viudos, que bueno les sería quedarse como yo. O sea, estuvo casado, pero él está diciendo ahora, bueno, ahora no estoy casado, pero como tengo el don de continencia, ¿sí? Yo puedo estar sin esposa, ¿sí? Entonces dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿sí? Sí, hermano, Pablo fue casado, no crea que fue soltero.
era casado, ¿sí? Para pertenecer al Sanedrín debían estar casados. Entonces, él tenía el don de continencia, ¿sí? Entonces, él decidió no volver a casarse. Por eso lo está diciendo acá. Digo pues a los solteros y a las viudas y a los viudos, ¿sí? Que bueno les sería quedarse como yo, dice él. ¿Sí? Estuvo casado, pero tenía el don de continencia y podía estar solo, vivir solo y servir solo. Muchas veces él dijo en una oportunidad, bueno, ¿acaso no tengo los derechos? Sí, mi hermano, era un requisito para estar en el Sanedrín. Sanedrín es. Eh, Él en una oportunidad dice, ¿acaso yo no tengo los mismos derechos que ustedes? ¿Sí? De tener a una hermana como esposa. Él decía, yo tengo el derecho de tener una hermana como esposa, pero para él, para su trabajo, le explico por qué. Porque en los tiempos del apóstol Pablo, amén, sí, hermano Tacisto, en los tiempos del apóstol Pablo, Pablo siempre se pasaba trabajando, hacía tiendas o carpas, como dicen en la Argentina, él hacía tiendas como la que tenían los judíos a veces. Entonces, ese era su trabajo y andaba de lugar en lugar. A veces tenía abundancia, a veces tenía necesidad. Y tenía que pasar grandes distancias donde eran asaltados, lastimados, golpeados. Entonces, también aconsejaba que bueno sería no tener esposa, porque podían a lo mejor agarrarlos en el camino y golpearlos, abusar de las mujeres, todas esas cosas. Entonces, él aconsejaba, si como predicador, que no tuvieran esposa por el peligro que había en el camino. Ahora, ¿qué dices acá? Si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo creo que es muy sencillo de comprender el estarse quemando. ¿Sí? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Sí? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? ¿Sí? Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, es un consejo del apóstol Pablo, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué significa esto? Amén, mi hermano. Amén, hermano Pacheco. ¿Qué significa esto? Que Dios nos ha llamado a vivir en paz.
Y siempre hay uno de los cónyuges que no puede vivir en paz. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces uno de los cónyuges está influenciado en gran manera por el enemigo y lo único que hace es destruir un matrimonio. Siempre hay uno de los cónyuges que por alguna circunstancia lo único que hace es llevar a los matrimonios a la destrucción. ¿Y qué dice acá la palabra? A paz nos llamó el Señor, ¿sí? A vivir en paz nos ha llamado Dios, ¿sí? O sea que si usted tiene un cónyuge que no es creyente y no consiente que usted vaya a la iglesia, pues sepárese, dice, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz, no en discusión, no en tormentas, no en huracanes. Nos ha llamado a vivir en tranquilidad y paz. Hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de aquellos que la han compartido y espero que puedan tomar esta palabra y, si es posible, escucharla de nuevo para ver qué dice el Señor o qué aconseja el apóstol Pablo. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y será hasta el próximo viernes. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir la palabra de Dios y estaremos orando por cada uno de aquellos que han pedido oración. Que el Señor les bendiga.